Bien, hermanos, buenos días. Estamos en el Salmo 3. Hoy nos toca un gran desafío que es el Salmo 3. Salmo 1 y Salmo 2, dos combinados, nos recordaron mucho acerca de la decisión que debemos tomar, ¿no? ¿Qué lado quieres elegir? ¿Qué camino quieres tomar? ¿Quieres que lo que haces en tu futuro prospere y sea como un árbol y tenga mucho valor y esté plantado junto a corrientes de agua? O sea algo inútil más bien, o que sea algo como la paja, tu futuro, que no tiene ningún valor, que el viento se lo lleva, o que hagas planes, muchos planes, y al final no prospere. Esa es la invitación y la advertencia que nos da el salmista 1 y 2 mediante la palabra. Hoy día ya entramos en otro contexto. Nos vamos directamente al Salmo 3 y el Salmo 3 nos va a presentar, si ustedes pueden ver en sus Biblias o en el documento que les he enviado, una situación. Lo primero que nos vamos a fijar en la situación es quiénes son los protagonistas de este salmo. Como este es un estudio bíblico, tenemos nosotros que buscar y tratar de encontrar quiénes son los protagonistas. A ver, hermanos, veamos, ahí en la pantalla ya tenemos la chanchulla, pero de todos modos, sería bueno si alguien ha encontrado los protagonistas y en qué versículos están. Por ejemplo, ahí dice el primer protagonista, el facilito, dice Jehová, ¿no? Ahí está en el versículo 1. Jehová es uno de los protagonistas. ¿Quiénes más serían y en qué versículos ustedes los encuentran, hermanos? Buenos días, vamos, tenemos que despertar. Los enemigos están en el versículo 1, si no me equivoco. Exacto, dice en la versión NTV, sobre todo, dice, tengo tantos enemigos. Otras versiones dice adversarios. Son muchos los que me atacan. So many people have se ha ido en contra de mí. Exacto, los enemigos, versículo 1. Muy bien. ¿Dónde estará David? ¿Dónde estará Absalón? ¿Y dónde estará? Ahí chiquitito lo puse porque es importante igual, pero está casi al final, el pueblo. En todo el Salmo yo veo a David. Bien. David es un poquito más difícil de encontrar, igual que Absalón. ¿Por qué? Porque está en algunas versiones, no está precisamente en el documento, pero en algunas versiones de la Biblia está Salmo de David cuando huía de Absalón. Entonces ahí tenemos dos personajes que nos ayudan a comprender el contexto, ¿no? Ahí ya nos dice, es David cuando ya es grande. ¿Por qué? Porque es el momento que está huyendo de Absalón. ¿Quién era Absalón? El hijo de David, ¿no? Uno de los hijos de David. ¿Y dónde estará, hermanos, el pueblo? Versículo 8 dice Eder en el chat. Ujú. Ay, qué bien, no estoy viendo el chat. Excelente, aquí está el chat. Eder, buenos días, qué bien. Ahí tenemos otro varón, qué bueno. Dice versículo 8, excelente. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces tenemos cinco protagonistas en esta ocasión que ya nos van ayudando a comprender el contexto. Ok, ahora vamos a ver que en el verso 2, vamos a ver qué dice el verso 2. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces, David comienza el salmo diciendo, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. En otras versiones decíamos enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Y qué dicen estos que se levantan contra él? Dicen, no hay salvación para él en Dios. Otras versiones, Dios no lo rescatará, no lo salvará, Dios no va a salvarlo. Son muchos los que dicen de mí que tú no vas a salvar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente dice
que Dios no va a salvar a David, que ya está perdido, que no tiene salvación alguna. Pues sabemos, algunos sabemos, y para los que no, conocemos un poco la historia de David. ¿Qué pasó con David? En este momento de su vida, él está escapando de su hijo Absalón. ¿Por qué está escapando? ¿Por qué está sufriendo? ¿Por qué hay espada en su familia? Podríamos decirlo entre comillas. Porque alguien sabe por qué él está escapando de su hijo. ¿Por qué la gente dice que no tiene salvación, que Dios lo ha abandonado? La gente dice que Dios lo ha abandonado. Ojo, ¿no? La gente. ¿Por qué creen, hermanos? Si no saben, igual digan, "Bueno, yo no sé, quiero saber por qué". Segunda Samuel 15:12 va diciendo un poco de contexto, dice, y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Resulta que Absalón, el hermano, el hijo de David, había comenzado años atrás una conspiración para desechar a su padre David. Y en el pueblo ofrecía más justicia, ofrecía beneficios a la gente que llegaba a la ciudad, en las puertas él se paraba y les ofrecía, ¿no?, mejores condiciones si ellos se ponían del lado de Absalón. Entonces, con el tiempo, la gente se puso del lado de Absalón y David tuvo que escapar porque querían matarlo. Pero ¿por qué le pasó semejante cosa a David? ¿Ustedes qué piensan? Yo no sé, Carlitos. Excelente. Gracias, gracias, Sarita. Muchas gracias. Así sé que estamos en este estudio. Ok, vamos a ver que cuando David fue rey, ¿no? Él comenzó su reinado y estaba todo bien, segundo rey de Israel, conforme al corazón de Dios, ungido por el Señor, victorioso, y la gente a David lo querían mucho, lo apreciaban, lo admiraban, ¿no? Y lo querían mucho. Y de repente, una vez, él decide no ir a la guerra, ¿no? Y se queda en su palacio y cuando todos los hombres habían ido a la guerra, los soldados, él un día estaba caminando en su palacio y ve a lo lejos una mujer y esta mujer se estaba bañando, estaba desnuda. Claro, él vivía en un palacio que tenía bastante altura, entonces desde arriba él podía ver las otras casas, ¿no? Y los patios y cosas así. Entonces, él terminó viendo a esta mujer y bueno, se enganchó con ella, la mirada lo cautivó y la hizo llamar y la tomó. Pero antes de tomarla como mujer, o sea, no como esposa, sino hablando sexualmente, sus soldados le avisaron, sus informantes le avisaron que ella era una mujer casada y que estaba casada con Urías, uno de los soldados de David que estaban en la guerra. Entonces, eso no le importó a David. De todas formas, él tomó a Betsabé y para, ah, para circunstancias de lo que pasó, Betsabé quedó embarazada, ¿no?, de ese encuentro que tuvieron. Entonces, David se ve un aprieto y para que nadie se dé cuenta de lo que había pasado, hace llamar a Urías de la batalla, que lo traigan, que lo traigan y que pase una noche con su esposa, así van a decir que el hijo que viene es de Urías. Pero resulta que Urías tenía unas normas y unos valores muy, muy fuertes dentro de su vida,
que cuando lo hacen llamar, Urías decide dormir afuera de su casa, a las puertas, de hecho, creo, del palacio. Y David le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no has dormido con tu mujer? ¿No? Esta noche deberías acostarte con ella. Pero él dice, no, ¿cómo voy a hacer eso si mis hombres, mis compañeros, mis colegas de guerra están peleando? ¿Cómo yo voy a estar aquí durmiendo con mi mujer? No, no es correcto. Tremendo, Urias. Entonces, el problema de David se hace mayor. Esos valores que tenía Urias a David no le convienen para tapar su pecado. Entonces, decide pues hacerlo matar, ¿no? Después de varios intentos de convencer a Urias, decide hacerlo matar y le manda un mensaje al general de los que estaban luchando y le dice, ponga a Urias al frente, bien adelante en la batalla y asegúrate de entrar más de lo debido en batalla y que él pues inevitablemente muera. Y finalmente, eso hace David. El informante, después de un tiempo, vuelve al palacio para avisarle a David que Urías había muerto en batalla. Por lo tanto, David puede tomar a Betsabé como esposa y hacer parecer, ojo, hacer parecer a los ojos de la gente que el hijo que venía era legítimamente del matrimonio entre David y Betsabé. Pero si bien David pudo engañar a la gente, no pudo engañar a Dios. Tiempo después, porque Dios no respondió ese momento, pero después vino por medio del profeta Natán y le dijo lo siguiente. Pues bien, por haberme despreciado, dice el Señor, tomado a la mujer de Urías elitita para convertirla en tu esposa, la espada ya nunca abandonará tu casa. Esto dice el Señor. Yo haré que la desgracia te sobrevenga desde tu propia casa. Tomaré tus mujeres en tu propia cara y se las entregaré a tu prójimo, para que se acuesten con ellas en tu cara y a la luz de este sol. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré delante de todo el pueblo y a plena luz. Me estremece el cuerpo, hermanos, al leer esto. Tremenda situación en la que se vio envuelto David por medio de su pecado y cómo Dios no puede ser engañado. Entonces, ¿eso a qué nos ayuda en este Salmo, Salmo 3? Nos ayuda a comprender el contexto. David está huyendo a causa de su pecado. David está sufriendo en este momento del Salmo 3 las consecuencias de su pecado. Por eso es que su hijo se levantó contra él y quiere matarlo prácticamente, ¿no? Y por lo tanto él tiene que huir como un fugitivo. No tiene nada, antes era rey, ahora es un fugitivo. Entonces nos vamos al verso 2, por eso dice el verso 2, que la gente incluso que tanto lo quería, decían, a este pobre hombre, incluso Dios lo ha abandonado. Ya nadie lo puede salvar. Está perdido. Está chao. En Bolivia decimos, ya, está chao, está chao. No tiene salvación. Entonces, no sé cómo dirán en Perú, pero aquí es así, ¿no? Y en el, en el pasaje dice que ya no tiene salvación. Pero vamos a ver qué dice el verso 3. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente dice, pero tú, este pero tú es muy importante, hermanos. Dice, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea.
Eres mi gloria, el que sostiene en alto mi cabeza. Mi gloria puede ser entendido también como mi honor. En la versión en inglés está, tú eres mi honor, ¿no? Entonces, qué diferente lo que estaba diciendo la gente de lo que Dios y David tenían en relación. Lo que de hecho podríamos decir lo que Dios decía de él. Sí, es verdad, él estaba pagando las consecuencias de su pecado, pero no solamente eso, hay algo más debajo de la alfombra, hay algo más que no se ve tampoco a simple vista. ¿Qué es? Hay otra perspectiva que pues el Señor, a pesar de lo que ha pasado y a pesar de lo que dice la gente, no ha abandonado a David. Dice que es quien lo protege, que el Señor es su escudo. Dice que Él es su sustento, para que entendamos mejor en la versión, déjenme ver aquí, en la versión Dios habla hoy, dice, tú eres quien me reanima, es decir, no solo es su escudo, no solo es su sustento, sino también es alguien que le da ánimos, como cuando en un partido de fútbol, ahí dale, ahí está el Señor dándole ánimos, dándole, reanimándole, dice, ¿no? Un sinónimo de sustento también es apoyo, es alguien que lo apoya. La gente dice, ya no hay salvación para este pobre hombre, está condenado, está chao. Pero el Señor dice, epa, no, yo te voy a cuidar, yo te voy a dar ánimos, yo te voy a apoyar. Y no solo eso, también te doy honor. Pero Señor, tú estás castigando a David por lo que hizo. Sí, pero no lo he abandonado. Es inevitable que él sufra las consecuencias de su pecado, pero no lo he abandonado. Qué interesante conocer esto del carácter de Dios. Hermanos, a ver si me ayudan con una pequeña dinámica. ¿Cuál sería el antónimo o lo contrario de protección? Descuido, Descuido, sí. Podríamos decir que lo contrario de protección es descuido, entonces la gente podría decir también, David está descuidado. A David nadie lo cuida, pero lo contrario es que a David sí lo cuidan, a David lo están protegiendo. ¿Cuál sería el antónimo o opuesto de desamparo, dice Giovanni en el chat. desamparo? Es excelente, dirían, está desamparado, ¿no? David está desamparado, pero no, la verdad es que está amparado, está protegido. Y así, ¿cuál sería el antónimo de honor, por ejemplo, o de sustento, o de ánimo? Podríamos decir el antónimo de honor, vergüenza, ¿no? A este debería darle vergüenza, ¿no? Debería estar escondido en lo más profundo de su humillación y no dar la cara, ni siquiera, ¿no? Debería acercarse a Dios en oración porque tremendo pecador. Pero ¿qué dice la Biblia, verso 3? Que Dios le daba honor. No le daba vergüenza. A Dios no le echaba encima culpa y vergüenza y le decía, qué vergüenza de ti, ¿no? Deberías estar ahí avergonzado. No, yo te daré ánimos, seré tu apoyo y te daré honor. Por eso es importante prestarle atención a ese pequeño pero tú. En la versión Reina Valera dice, mas tú. Es decir, esperen, no está todo dicho, hay algo aquí. Verso 4 también dice, clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. ¿Qué nos revela esto? Nos revela que hay una relación. Dice, clamé generalmente significa grité, pedí auxilio
con todas mis fuerzas, SOS no es una oración sencilla, sino es una oración desesperada. Es un clamor, es un grito muy fuerte. Si ustedes ahorita gritan, claman, se tienen que escuchar hasta los vecinos y así. Entonces, eso es un clamor, ¿no? Entonces, dice que David clamó, es decir, gritó, pidió auxilio y su clamor no fue contra la pared, no fue a la nada, sino que Dios le respondió. Hay una relación de ida y vuelta, emisor-receptor. Y finalmente, como respuesta a ese clamor, dice, por lo tanto me acuesto y duermo y despierto porque Jehová me sustenta. Versículo 5. Entonces vamos viendo que es esta más tú, nos da todo un panorama diferente a lo que dice la gente. La gente puede decir muchas cosas, pero en el fondo la relación entre David y Dios es muy fuerte, es una relación activa y es una relación donde Dios protege, da honor, da sustento y ánimo a David. Importante el verso 5 que dice, yo me acosté y dormí. Pues como él no tiene una casa, David en este momento, él está huyendo. Nosotros podemos dormir tranquilamente bajo el techo, bajo el refugio que es nuestra casa, ¿no? Bajo la seguridad de nuestro cuarto, de nuestra habitación o las personas que están cerca y nos rodean. David no, está escapando. Entonces, dormir es el momento más vulnerable que tiene en el día, en todo su día. Pero él dice, puedo ser vulnerable. ¿Por qué? Porque alguien me cuida. Alguien más fuerte de lo que dice la gente. Alguien más fuerte que mi pecado. Su pecado, hermano, no apartó a Dios de su vida. Su pecado no causó que David ahora esté desamparado. No, él puede dormir, puede ser débil porque Dios lo cuida. Resultado de eso, vamos a ver el verso 6. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. No tengo miedo de 10,000 enemigos que me rodean en todas partes. Dice en la NBI que me acosan por doquier. En la TLA que me tienen acorralado. Es decir, son tantos los que lo buscan, lo siguen y quieren destruirlo, que está acorralado, que está acosado. Pero él dice, como respuesta de esta relación con Dios y como respuesta de que esta relación le ha mostrado que él no está solo, dice, no tengo miedo. No tengo miedo, qué cosa más tremenda. No solamente estoy seguro, no tengo miedo. Miren ahí en la fotito se puede ver, ¿no? La gente alrededor gritándole, son muchos. No podríamos traerlo a nuestro contexto. Tal vez no hay gente con espadas que quiere destruir, ¿no? Pero sí puede haber muchas palabras hirientes, ¿no? Mucha gente que con sus acciones quiere hacer daño. Entonces, en ese caso, David dice, no importa, no importa si me acosan, no importa si me acorralan, no importa si quieren destruirme, ¿por qué? Porque no tengo miedo. ¿Y por qué? Porque soy un valiente, soy un superhéroe. No, porque Dios no me ha abandonado. Porque Él me cuida, Él me sustenta, es mi honor, es en quien me da ánimos. ¿Y cómo es que David se dio cuenta de eso? Pues porque su atención no estaba en lo que la gente le decía. Su atención no estaba puesta solamente en sus enemigos. Su atención estaba dirigida en el Señor. Su atención ni siquiera estaba puesta en su pecado, porque si David hubiera puesto su atención en su pecado, él hubiera estado inmerso en su culpa y su vergüenza. Y quizás lo estuvo, hermanos. Pero por un momento dejó de mirar ahí, dejó de mirar su pecado, dejó de mirar a la gente y empezó a mirar a Dios. Y cuando miró a Dios, encontró ánimos, encontró a alguien que levantaba su cabeza. Si David estaba mirando al piso por culpa, vergüenza y miedo, alguien lo agarró y le dijo,
levanta la cabeza. Y le levanta la cabeza. Entonces David dice, ahora no tengo miedo. Ahora no tengo miedo. Por lo tanto, vamos a ver en el Salmo 38:3, que nos da un poquito de ayuda a esto, que dice, en el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. No en mi cuerpo, sino en mi alma. El día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Nos vamos al verso 7, dice, levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. Estas dos expresiones, hermanos, son bastante comunes o de tradición en el antiguo hebreo, por así decirlo, ¿no? Los hebreos utilizaban mucho este tipo de lenguaje que significaba el abofetear. El abofetear significaba humillar, ¿no? Es decir, humillar y callar. Cuando alguien en ese tiempo abofeteaba en la cara, estaba diciendo, estás equivocado en lo que estás diciendo, cállate, ¿no? Te estás equivocando, cállate. Entonces, cuando David le decía al Señor, abofetea a mis enemigos en la mejilla, significa, muéstrales que están equivocados en lo que dicen y que se callen. Y si es una bofetada que viene de Dios, entonces realmente se van a callar, ¿no? Ya no van a decir más porque eh, eh, si viene de Dios, pues no hay nadie más poderoso, ¿no? Entonces, eso significaba abofetear en la mejilla. Y el otro era los dientes de los perversos quebraste. Esta, esta frase se utilizaba mucho en referencia a los leones, ¿no? Cuando a los leones en ese tiempo se les sacaban los dientes, el león perdía toda su fuerza, básicamente. Un león sin dientes, bueno, tal vez te podía hacer un moretón, pero nada más, ¿no? Entonces, el que David ore así, québrale sus dientes, está diciéndole, quítales su fuerza, que con esa fuerza que me quieren destruir, quítaselas. Entonces, la oración de David es bien entendida, es una oración que dice, calla a esa gente que está hablando de mí y no saben lo que están diciendo, están equivocados porque la realidad es otra, Dios no me ha abandonado y Señor, quítales su fuerza. Y nos vamos al verso, al siguiente verso, que sería el verso 7, el verso 8, hermanos. Aquí esto tengo que corregir. Hay un contraste de voluntades entre el verso 2 y el verso 8. Después de lo que hemos hablado, hermanos, ¿cuál creen que sea ese contraste, esa diferencia? Aquí en la diapositiva hay que corregir, dice verso 2 y verso 7, en realidad es verso 2 y verso 8. ¿Cuál creen que sería el contraste? Hay una diferencia entre estos dos versos, bien marcada. Bien, bien, hermanos, no hemos encontrado el contraste. A ver, les voy a ayudar un poquito. Dice el verso 2, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación de Dios para él. Y el verso 8 dice, la salvación es de Jehová. ¿Quién decide de quién es la salvación? ¿Y qué decide Dios respecto a la salvación? Pues la gente no decide quién está salvo o no. Lo que diga la mayoría, lo que diga incluso tu pecado, no lo decide la gente. La salvación no la decide la gente. La salvación no la decidimos nosotros. Eso es algo que está en plena autoridad de Dios. Dios
es de Él la salvación. La salvación es de Jehová. Jehová es el nombre personal de Dios. Entonces, eso es algo que le corresponde solamente a Él. Y nos trae el recuerdo de esta fotito que vemos en pantalla, cuando uno de los ladrones que estaba crucificado al lado de Jesús es salvado en ese momento. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el Señor no tuvo muchas obras de justicia. Señor, no, apenas se convirtió y como pues 2 minutos después, o sea, nada que ver. Hay algunos que estamos años tratando de vivir conforme a tu voluntad. ¿Cómo tú lo vas a salvar? No es justo. La salvación le pertenece a Jehová y solamente Él tiene esa potestad y autoridad para decidir. Entonces, hermanos, que no nos confunda la gente, lo mucho que pueda decir la gente, que no nos confundamos nosotros de pensar que nosotros podemos decir quién es y quién no es. Eso solamente le pertenece a Jehová. Y finalmente vamos a ver el último versículo que tremendamente nos muestra cómo es encontrarse con Dios. David se encuentra con Dios en su tempestad que está viviendo, en el sufrimiento que está sintiendo, si bien es a causa de su pecado, pero aún así encontrarse con Dios le revela, primero, que Dios no lo ha abandonado, que Dios escucha, que Dios responde su clamor, ¿no? Ya habíamos visto todas las demás características, pero no solamente eso, sino que le da un poco del carácter de Dios. ¿Qué dice David al final del verso 8? Dice, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué es lo último? El último párrafo, la última oración que dice en el verso 8, ¿qué es? Si alguien lo puede leer. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Excelente. Gracias, Carlita. Bendice a tu pueblo. ¿Y quién es su pueblo en ese momento, hermanos? Estamos en el Antiguo Testamento. Su pueblo son los que están persiguiendo a David. Su pueblo son los israelitas. Ellos están queriendo matar a David. ¿Y David qué está haciendo? Bendice a tu pueblo. Termina con este acento tan fenomenal que solo nos puede recordar que el carácter de Dios está ahí. Porque ¿qué dijo Jesús cuando lo estaban crucificando? Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Quizás esto nos da una pequeña luz, un pequeño reflejo de por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, no vamos a dejar de lado que cometió un pecado terrible, terrible, terrible. Asesinato, un montón de cosas, ¿no? Que o sea, muy, muy perverso. Fue todo eso que hizo. Y está sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero aún así, la salvación solo le pertenece a Jehová. Y vemos que un hombre que después de su pecado se encuentra con Dios puede reflejar un carácter parecido al del Padre, parecido al del Hijo, parecido a Jesús. Señor, bendice a los que me persiguen. Vamos avanzando ya para el final, hermanos, algunas reflexiones. En algún caso nos hemos visto envueltos viviendo quizás las consecuencias de nuestro pecado. Importante preguntarnos, ¿qué dice la gente? Tal vez hemos escuchado gente que habla mal de nosotros o mal del hermanito, que mira cómo el hermanito hizo esto y hizo con la hermanita y ay, no, y empieza el cuchicheo, ¿no? Uy, no, este ya está perdido, este ya está desechado, mira, su ministerio se va a caer, su vida se va a caer.
su pecado lo ha definido y lo ha destruido. Pero ¿qué dice Dios? Porque Él es el último que tiene la palabra. Y es la que realmente importa, ya sea en nuestro caso, ya sea por nuestro pecado o por el pecado que podemos ver en otra persona. ¿Qué dice Dios? ¿Y qué decisión Él ha tomado? Si en algún momento nos encontramos en una situación en la que solamente estamos viendo quizás nuestro pecado, o quizás solamente estamos viendo lo que dice la gente y el daño que quiere hacernos la gente que está a nuestro alrededor. Quizás ni siquiera hemos pecado y la gente por envidia puede tratar de hacernos daño. Este salmo nos enseña dónde debemos poner nuestra visión, dónde debe estar nuestra perspectiva, que aún en las circunstancias más duras, Dios tiene la última palabra. La salvación es de Jehová. Y Él es el que está ahí si nosotros buscamos esa relación, si nosotros aprendemos a ser conforme al corazón de Dios. ¿Qué es? Dependencia, pues hermanos, dependencia de buscarlo a Él. Entonces en ese momento podemos encontrar honor, apoyo, ánimos. Dale adelante, tú puedes, no te rindas. Podemos encontrar protección, aun si nos sentimos solos o solas. Y podemos decir en el verso 6, no temeré, no temeré lo que esté pasando, lo que diga la gente o lo que quieran, no tengo miedo. Me puedo dormir tranquilo y despertarme porque el Señor me protege. Y a los que dicen que digan lo que quieran, yo digo que Dios los bendiga. Puedo incluso orar por aquellos que me desean el mal. ¿Por qué? Porque ese pequeño encuentro con el Señor hace que su luz impacte mi vida de tal forma que yo puedo reflejar el carácter de Jesús en mi vida. Entonces, esas son algunas pequeñas reflexiones que podemos traer a nuestro día a día de lo que es el Salmo 3 y de lo que fue esta pequeña parte de la vida de David. Por lo tanto, hermanos, ahora lo que queda es escucharlos, ¿no? Si algo nos enseña el Señor, es que el Espíritu del Señor está en cada uno de nosotros y cada uno puede tener palabra para la otra persona, puede tener algo del Espíritu para compartir y que todos nosotros podamos ser también edificados. Así que sin temor, compartan, opinen, comenten. ¿Qué les ha parecido este salmo, hermanos, y esta porción de la vida de David? Los escucho. Carlitos. Buen día, Amparito. Adelante, por favor. Buen día, Carlitos. Buen día, Carlita. Buen día, hermanos. Eh, sí, yo creo que realmente este salmo nos muestra, ¿no? El amor que realmente el Dios nos tiene, a pesar de que somos pecadores, Él siempre está listo para perdonarnos y nos enseña, ¿no? A tener esa confianza en Él a pesar de todas las vicisitudes que pasamos, de todas las pruebas fuertes que tenemos. El Señor está presto para ayudarnos, para salvarnos, para darnos siempre para levantarnos, ¿no? Y también aprendemos, ¿no? De que a pesar de las circunstancias, de todas las cosas que pasamos, nos enseña Él aún a bendecir, ¿no? A aquella gente que nos hace daño, a aquella gente
que injustamente quizás está con nosotros, ¿no? Contra nosotros. Entonces tenemos, yo creo, esa enseñanza grande, ¿no? Que debemos aprender de Él, que a pesar de que somos pecadores, Él nos perdona y nos bendice. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, perdonar y bendecir, ¿no? Sabiendo que Él está cuidando de nosotros, viendo de nosotros. Eso sería, Carlitos, lo que me muestra este versículo. Mm. Gracias, Amparito. Gracias por compartirlo. Es bueno para nosotros escucharte también. Gracias. Y sí, pues Dios es así, ¿no? Él tiene la última palabra. Ahí Giovanna dice que la salvación y perdón viene de Jehová. Así es, que la relación con Dios debe ser constante porque Él está atento a nuestras peticiones y es fiel con sus hijos. Su misericordia y amor por nosotros es inmensa. Así es, qué linda esa palabra, es inmensa realmente, ¿no? Su misericordia y su amor por nosotros es inmensa. Gracias, Giovanni. Gracias. Espero que pronto recuperes de tu garganta. ¿Qué dicen los demás, hermanos? ¿No les llama la atención, por ejemplo, que muchos de los que hablaban mal de David, por ejemplo, eran sus familiares? No eran personas que, ¿qué me importa lo que diga el vecino, no? No, eran personas que estaban muy unidas con un vínculo muy fuerte a David. ¿No les parece interesante que aún en nuestro círculo familiar puede haber personas que de alguna forma digan, ay, no, no, como hemos escuchado alguna vez, ¿no? No sé, yo tengo este problema porque tal persona que era muy cercana a mí me dijo que yo no era capaz, que yo no sirvo para nada, ¿no? Porque qué sé yo. Pero qué interesante como aquí nos muestra que si nuestra perspectiva está en Dios, aún lo que digan las personas muy cercanas nos puede realmente dar ánimos. Ahí está Celso, se despide, dice muchas gracias, me tengo que ir, un día bendecido. Bien, hermanos, podemos escuchar a alguien más, si alguien más quiere compartir alguna opinión, comentario. En mi caso, Carlitos, perdón por la música de fondo. En mi caso sí, me ha llamado mucho la atención como decías que David no miraba su pecado, tal vez en algún momento lo miró, pero estaba enfocado en quién era Dios y eso le ayuda a salir adelante, ¿no? Ni siquiera en qué la gente le estaba diciendo, sino qué Dios decía de él, qué pensaba de él. Y bueno, poniendo los ojos en Dios es que al final puede salir victorioso. Es lo que más me ha hecho reflexionar. Mm, mm. Gracias, Carlita. Así es, este salmo nos muestra que eso es posible, ¿no? Que se puede. Y claro, no recuerdo el verso, tal vez si alguien me ayuda, pero dice, el Señor es el que me levanta la cabeza. ¿Qué significa eso? Que su cabeza estaba baja, ¿no? Como dices, quizás en algún momento miró su pecado, posiblemente. Claro que sí, si su cabeza está baja, si Dios tuvo que levantarle la cabeza es porque estaba baja. Entonces, es posible que él haya estado mirando su pecado, pero ese encuentro con Dios produce muchas cosas en el corazón de David y una de ellas es levantar la cabeza y decir, pues sigue adelante, vamos. Hay todavía mucho por hacer, mucho por vivir y Dios le da ánimos, le levanta la cabeza. Y no le da culpa ni le da vergüenza, ¿no? Como podríamos hacerlo quizás algunos de los seres humanos que podemos echar la culpa, podemos lanzar vergüenza, ¿no? Dios es diferente. Incluso nosotros mismos, ¿no? Nosotros, ¿verdad? Mea culpa, yo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, no. Dios dice, no, vamos, levanta la cabeza y sigue adelante, porque no estás solo. Bien, gracias Carlita, gracias Amparito. Si alguien más quiere hacerlo, hermanos, es libre de hacerlo y si no, podemos terminar esta reunión orando.